Entonces, la introducción se desea conocer la evaluación sobre los baby boomers, sobre la situación laboral en el primer gobierno de Alan García. Básicamente se le va a pedir a usted que trate de regresar en la situación en la que usted se encontraba en ese primer gobierno que usted vivió de primera mano, en esa situación en la que de algún modo usted tuvo que entrar en lo laboral, ¿no? En esa edad, ya supongo que usted de alguna forma empezó a trabajar, ¿no? En ese primer gobierno. Entonces, se desea conocer cómo usted se sentía en general y qué es lo que usted piensa a modo de una regresión temporal. O sea, cómo usted se sentía en ese momento, ¿no? Y bueno, en general su visión nos puede ser bastante útil porque usted tiene una visión más económica, ¿no? Y eso es lo que justamente se quiere investigar aquí. Entonces, bueno, comenzamos con las preguntas. ¿Cómo se sintió usted al experimentar con, bueno, 17 años supongo que usted tenía cuando Alan García subió el poder, experimentar todo el proceso de candidatura de García? Ya, Recordando, sí. primero, su primer año no fue malo. Ujú. Cuando él ingresa al poder en el año 85, irónicamente lo que él encuentra es inflación. Inflación que dejó Belaunde, un poco explicado por la situación de fenómeno del niño, que fue una de las más terribles que tuvo el Perú y que afectó muchos sectores económicos y la economía en general. Y fue una de las primeras veces que el Perú superó la inflación del año el 100%. Durante 2 años seguidos pasó a ser mayor a 100%. Y ya empezaba a ser preocupante la inflación porque incluso el mismo Belaunde cambia la moneda de soles a intis, ¿no? Muchos piensan que fue Alan, pero no, Alan ya lo encontró cambiado la moneda, ¿no? Al inti. Entonces cuando entra Alan, encuentra inflación y lo que hace es tratar de remediarlo. Pero al tratar de remediarlo, lo que él suponía era que, y era el diagnóstico que hicieron, que se trataba de una inflación por costos, lo que significaba que si los precios subían era porque los empresarios consideraban que sus costos de producción eran elevados. Entonces, para darle solución, lo que hizo fue reducir costos, ¿no? Reducirlos, por ejemplo, los impuestos, generar un dólar más barato, conocido como el dólar MUC, de tal manera que eso, en cierta forma, benefició mucho a los empresarios en su primer año, debido a que al tener menores costos, lógicamente mayores beneficios. Y Alan se confió que ese año 86 fue un buen año, la economía peruana creció como 10%. Entonces al año siguiente él suponía que esas ganancias los empresarios lo iban a reinvertir en el país. Tanto es así que el año 87 Alan García le pone de nombre a ese año el año de la reinversión, confiado en que realmente se reinvierte. Pero no se reinvirtió, no fue como él pensaba. Lo que pasa es que su economía de tipo heterodoxa, contraria a lo que hacían los países liberales, era una política que no solamente generaba inflación, sino desgastaba los dólares que Perú podía tener como reserva. Y eso, lógicamente, el empresario sabía que esto no iba a lograr un buen fin. Así que no reinvirtieron. Y Alan, ese año 87, molesto por esa situación, el 28 de julio anuncia la estatización de la banca. O sea que
que los bancos pasen a poder del Estado. Ahí empezó su gran problema porque chocó con los poderes económicos del país y su programa se vino abajo. Su programa. Ya empezaron los problemas de inflación, se empezaron a, como no alcanzaban los sueldos y el Estado había crecido bastante, se generó mucho empleo dentro del Estado y eso generaba altos gastos para el gobierno. Y encima la política era del tipo subsidiaria, o sea, productos que estaban a un precio menor porque el gobierno les pagaba la diferencia a las empresas, el arroz, azúcar, fidel, pan, etcétera. Pero cuando uno controla precios, porque era una política de control de precios, lo controlo, yo no dejo que el mercado le ponga precios, yo le pongo precios. Esa política de control de precios lo que hace es generar primero escasez del producto, pero no es porque no haya productos, sino que se genera especulación. Especulación es ocultar el producto y venderlo de una manera oculta, que no se entere el gobierno o la policía. Eso en términos económicos se llama mercado negro. O sea, tú conseguías cosas, arroz, azúcar, fideos, pan, conseguías, pero en el mercado negro. Y, y estos precios pues se elevaban muchísimo porque por ser de primera necesidad todo el mundo desea adquirirlo, ¿no? Por necesidad. El arroz, la leche, etc. Entonces lo que uno sentía en ese momento es que tenías dinero, pero no te alcanzaba. No te alcanzaba porque los precios subían constantemente. Precisamente el término inflación nos indica un aumento de precios continuo. No es que suba el precio una vez y ahí se quedó, no, es constantemente. Y eso hacía que la gente gaste su dinero rápidamente, porque dice, no, mejor gasto hoy, porque mañana va a subir. Y sin darnos cuenta y sin saberlo también, las personas generaban más inflación. Porque cuando uno gasta más rápido su dinero, eso genera inflación, ¿no? Genera inflación porque es como si hubiera un incremento de la demanda de bienes y siempre el incremento de demandas origina aumento de precios. O sea, en realidad la sensación que uno tenía era que tienes trabajo, tienes plata, pero no te alcanza. Entonces algo no está bien. Entonces tu primera intención siempre era reclamar aumento, reclamar aumento. Y el gobierno dio mucho aumento. Constantemente te aumentaba y no era la solución. Porque de nada sirve tener dinero si no podías comprar. Pero creo yo que lo que demuestra que en realidad no alcanzaba era que el sueldo mínimo llegó a ser 4 millones de indios. ¿Cómo un sueldo mínimo? Millones, impresionante. Simplemente Oh, no alcanzaba, pues, ¿no? Un poco la... ok. ¿Y cuáles fueron, o sea, sus sentimientos al estar ahí con ese presidente, ese gobierno? O sea, ¿cómo se sintió usted en general? Bueno, inicialmente tranquilo, el primer año como te decía, pero luego ya me di cuenta que no tenía un buen futuro ese gobierno, porque si las cosas nos damos cuenta que tenemos trabajo, pero el dinero que genera ese trabajo no es suficiente para tu necesidad y menos para tu familia, entonces nos ponemos a pensar que eso no va por buen camino, ¿no? Eso va a terminar mal. Uno se siente bien cuando tiene trabajo, tiene ingreso y ese ingreso te alcanza, no solo para cubrir tu necesidad, sino también para poderlo dedicar a cosas que hagan crecer a la familia, como la distracción, en fin, Ujú. entretenimiento. Y en ese entonces no, todo era básico, ¿no? Entonces era como algún tipo de angustia, Frustración de quizás, ¿no? frustración, Más que claro. angustia, era frustración
de repente decir, estoy trabajando, pero un poquito, ¿de qué me sirve, no? Estar trabajando si no puedo cubrir con lo que uno quisiera, porque el trabajo es precisamente para cubrir tu necesidad, la de tu familia y poder empezar a crecer y desarrollarte, ¿no? Ujú. Pero en ese entonces no se iba a poder. Entonces, en su situación laboral es más o menos parecido a lo que usted me está contando. En la situación, cómo se sentía laboralmente es de que usted tenía trabajo, tenía dinero, pero no le alcanzaba para muchas cosas. Claro, inicialmente no trabajaba, ¿no? Pero después, cuando empecé a trabajar, pero Alonso, ya, ¿qué tal Aloncito? Y después ya, cuando ya uno empezó se da cuenta que no. Ujú, El tener trabajo te alegra, pero después tú dices, ¿y qué pasó? ujú. No alcanza, ¿no? Eso, más que angustiar, era frustrante, ¿no? Claro. No puede ser. Y no sé, ¿no me puede comentar algo sobre cómo sintió usted que sobre la, como le dicen, la vara o algo así, sintió en ese momento sobre la situación laboral, por ejemplo, o Sí, no? se notaba claramente que básicamente los empleos eran para personas que eran del partido, ¿no? Sí se notaba. Ujú, Pero hay puestos donde no cualquiera puede entrar a veces, ¿no? Sino tienes que tener alguna cierta calificación. Entonces el hecho de estar calificado sí te daba, no ventaja, pero una cierta posibilidad de que podías lograrlo. En cambio, otros tipos de trabajos donde uno sin preparación podía lograrlo, ahí sí se notaba claramente la mano del gobierno en ese entonces por gente que lo apoyó, ¿no? Y creo que eso sucede siempre, ¿no? Tú me ujú. apoyas a mí, tú votas por mí, tú haces, me acompañas a las marchas, todo, entonces yo luego te doy trabajo. O sea, eso siempre ha pasado. Pero aquí se notaba con mayor fuerza y no todos eran del partido, pero muchos de ellos sí, ¿no? Gran Muchos de ellos. parte, así más o Muchos de ellos. O menos. sea, como que más que vara, porque vara es cuando yo te conozco a ti, sino que no, tú, yo no soy tu vara, sino que tú eres de mi partido y te ayudo. Ajá. Es un poco, porque Entonces, se puede decir que 10 de 8 eran del partido, más o menos. O sea, 8 de 10 te 8 de refieres. 10 querré decir, perdón. Sí, yo diría de repente 7 de 10, ¿no? Una cosa así, ¿no? Unos 3 eran más o menos. Claro. Porque dependía de los sectores también, ¿no? Porque un poquito lo que se quería era copar sectores, ¿no? Salud, justicia, educación, o sea, Ajá. por alguna razón que luego ya nos enteramos que efectivamente pues ese copamiento de trabajadores en ciertos sectores luego lo favorecieron, ¿no? Como en justicia cuando expedientes que lo culpaban desaparecían, ¿no? Precisamente porque habían personas que eran del partido y trabajaban en ese sector. Ujú. Y lo mismo pasó en salud, ¿no? Mucha gente que copaba puestos que eran del gobierno. Un poquito esa era la idea, ¿no? El Claro. copamiento, copar todo, ¿no? Que su, que su gente esté en todos lados, ¿no? Exactamente, esa era la idea. Para de alguna u otra forma beneficiarte, ¿no? Directa o Claro. indirectamente. Entonces, bueno, si te pregunta, en general, ¿qué tanto usted recuerda los discursos de Alan en su primer gobierno concordaban con lo que usted vivió? En general, o sea, no, no económicamente, sino como que, en general, ¿no? ¿Se me entiende? Bueno, todos saben que era muy buen orador, ¿no? Ujú. Pero los que ya conocían un poquito más se daban cuenta que era demagógico, ¿no? O sea, decir algo que pudiera aparentar verdad, pero que en el fondo no era cierto. Por ejemplo, eh, él mencionaba en mi gobierno los precios subieron, pero era porque la gente tenía plata. O sea, nadie se puede quejar de que no tenía
dinero para comprar. Pues, ¿no? Lo que te está diciendo es que yo generé empleo, entonces no te puedes quejar. Pero lo que no dice es que esa generación de empleo no tenía respaldo, ¿no? En mi economía, respaldo significa que tú no puedes dejar soltar dinero si no está apoyado en producción. O sea, si hay más dinero pero la producción no crece, ¿cómo es posible comprar con tanta plata poca producción? La única forma es con precios altos. Claro. Así como es malo mucho dinero y poca producción, al revés también es malo. Que haya poco dinero y mucha producción porque los precios van a bajar. Pero uno diría, pero que los precios bajan es bueno. Sí, pero es bueno para el que compra, pero no para el que vende. El productor quizás hasta puede cerrar la empresa. Y el desempleo es terrible, ¿no? Para los que han sufrido alguna vez desempleo y tienen carga familiar, saben que es terrible. Entonces, creo que no había mucha concordancia a pesar de que sonaban muy bonitas sus palabras, como por ejemplo decir, yo no pago la deuda externa porque primero son los pobres. Suena muy bonito, suena muy bien, los pobres van a aplaudir. Ujú. Pero un país en desarrollo, antes se nos decía subdesarrollado, ahora ya no. No puede darse esos lujos porque necesitamos de ese préstamo internacional para poder generar infraestructura internamente, ¿no? Generar empleo, etcétera. Entonces no puedes tú dejar de cumplir con ellos que te están ayudando, ¿no? En otras palabras, no puedes morderle la mano al que te da de comer, ¿no? Exagerando un poquito. Así que, si bien es cierto, sonaba muy bonito su discurso, porque nadie puede negar que era un tremendo orador, que manejaba incluso la voz, lo le subía, la bajaba, en fin, de tal manera, y bueno, y siempre estaba en un altillo mirándote hacia abajo, de tal manera que era todo una maquinaria, ¿no? de, de poder a través de la palabra, ¿no? Bueno, también tenía que ver algo con lo que hacía Hitler también en su tiempo, ¿no? Hitler siempre acá, gente mirándolo como Dios y él anunciando de manera muy enérgica cosas que entonces te iban lavando el cerebro y tú ibas diciendo amén a todo. Algo muy parecido, ¿no? Algo muy parecido lo que él mencionaba, pero el que ya pues sabía algo de lo que era la economía se daba cuenta de que había una distancia entre lo que se decía y lo que se hacía, ¿no? Desde mi punto de vista, quizás para muchos bacán, ¿no? Para muchos quizás bonito, bien, pero sí había distancia entre uno y otro. Ajá, Como orador nadie le niega, muy buen orador, ¿no? claro. ¿Cómo usted, ya sé que estuvo hablando un poco de eso, pero cómo usted definiría la transición entre Belaúnde y García? Ese periodo. Bueno, esa transición fue básicamente para, digamos, poder solucionar la inflación. Lo primero que tú encuentras es inflación. Entonces ya Belaúnde había cambiado la moneda para ayudarlo en cierta manera y no vi ningún tipo de parte de Belaúnde de querer acercarse a Alan. No, no había. Además cada uno iba por su lado. Además en ese entonces era básicamente el APRA y la izquierda los que estaban punteando las encuestas. Todavía los otros grupos estaban por debajo, así que no había ningún tipo de presión o de repente de acercamiento como si hubo en el 90. Cuando Alan pierde, sí, Alan trata de acercarse a Fujimori, tratando de decirle que debería haber una unión entre los partidos, ¿no? Y que el mensaje del pueblo, porque
fue un poquito ajustado lo que había ganado, así que de tal manera que se dio cuenta que tenía que unirse. Pero en el caso de Belaúnde García no hubo ese acercamiento, sino una transición normal que de sucesión de gobiernos que se hace siempre, ¿no? Ujú. Pero que haya habido algún tipo de quererse un poquito alinear para que luego no le haga ningún tipo de juicio, ¿no? Belaúnde estaba tranquilo, ¿no? Claro, claro. ¿Y qué opina usted del contexto global que había y cómo este pudo afectar este también periodo de transición? Por ejemplo, el final de la guerra, finales de la Guerra Fría, ¿no? O sea, Ya, algo ya más exterior. en ese contexto precisamente los 80 fueron los años del problema de la deuda externa, no solo para Perú, varios países tuvieron problemas para pagar, ¿no? Precisamente también por crisis, eh, pero eso no significaba dejar de hacerlo, tenías que pagar. El caso peruano comete el error de no hacerlo. Los demás siguieron pagando, ajustando sus economías, pero cumpliendo con ellos. Y acá no se hizo ese ajuste, sino más bien todo se trataba de generar, pero al final no, no llegó a favorecer al país, porque si bien es cierto los fondos de inversión tú lo destinabas para desarrollo interno, generación de empleo interno, pero no era un tipo de empleo productivo, ¿no? Ujú. Empleo productivo es invertir en agricultura, industria, etcétera. No eran empleos más bien de tipo administrativo. Eso si bien genera servicios, pero no en la cantidad y calidad que uno quisiera, ¿no? No había inversión productiva, que era lo que finalmente mejora el bienestar de las familias y mejora la economía del país. Era más servicios administrativos los que se generó como empleos, básicamente. Pero sí, era un problema de deuda externa en ese tiempo, para Claro. todos los países. En general, o sea, en Latinoamérica. Había un problema de deuda externa, ¿no? Ajá. Fue, y que acá nos afectó, pero simplemente dijimos no pago, ¿no? Y que muchos aplaudieron porque consideraban que eso no nos iba a afectar. Claro. Finalmente nos afectó porque no te volvieron a prestar. Al Perú lo consideran primero como un país inelegible. Inelegible significaba que tú no vas a ser elegido para nuevos préstamos, y luego consideran la deuda peruana como un valor deteriorado, lo que significaba que cualquier país del mundo o inversionista o multimillonario no iba a querer comprar la deuda peruana porque no le iban a pagar. Se estaba diciendo no compres esto porque no vas a cobrar. Pero posteriormente todo eso en los 90 ya se corrige, ¿no? Y esa deuda que inicialmente costaba un 4% de su valor, 4%, hola Luchito, inicialmente costaba un 4% de su valor, llegó a subir pues a un 60-70%, porque sabían que iba a entrar un gobierno que sí iba a pagar la deuda, Fujimori, ¿no? Ajá. Entonces, había todo eso, ¿no? Básicamente, problema de deuda. Ya veo. Ok, entonces, ¿cuáles son, según usted piense, algunas de sus actitudes, tendencias y en general cómo usted actúa en el trabajo? Su opinión en general sobre el trabajo. ¿Cómo actuaba? ¿A qué te referías? O sea, ¿cuáles, según usted, según piense, sus actitudes y sus cualidades en el trabajo? ¿En ese entonces o ahorita? En ese entonces. Ya, bueno, en ese entonces, como era uno de mis primeros trabajos, lógicamente, más los conocimientos que uno tenía, uno trabajaba con mucho esfuerzo desde muy temprano, llegando temprano, quedándote hasta tarde,
muchas veces por encima de la hora. Y con mucho gusto, además, como uno era joven, no sentía el cansancio, en fin, y te daba gusto tener un ingreso, ¿no? Después de haber vivido con la familia y ser dependiente, a pasar a ser independiente. O sea, era una sensación en ese momento de bienestar, de tranquilidad, de alegría, hasta que empezaron a subir los precios y ya esa alegría se fue cambiando por preocupación, ¿no? Porque ya no alcanzaba. Claro. Pero sí uno trabajaba bien, tranquilo. En ese momento usted se puede decir que era enfocado al trabajo o a ¿Sí? realizar trabajos en equipo, por así decirlo. También, claro. Siempre se trabajó en equipo, ¿eh? Yo creo que siempre ha sido así. Coordinaciones para poder llegar a una meta, a un objetivo. Bueno, yo siempre trabajé de esa manera y creo que en todos los sitios. Es un poco raro ser individualista, ¿no? Dependiendo de a qué te dedicas, ¿no? Pero por lo general es trabajo en equipo. Todos aportan para un objetivo, ¿no? Ujú. Claro. Sí. ¿Qué es lo que usted piensa actualmente de la frase una vida, una sola profesión? No, creo que no. No, No, ya son, no. Eso, con el avance tecnológico de lo que son estos medios informáticos y todo, ya uno no puede ser solo algo, ¿no? Especialista en algo, porque por muchas razones. Primero, porque no sabemos en qué momento ese algo deje de usarse o entre en desuso por el avance de la tecnología. Y segundo, porque tú tienes que tener una mente mucho más abierta para poder absorber temas diferentes para llegar a un objetivo. O sea, si eres matemático no te puedes quedar solo en matemática, hay una parte humana detrás. Si tú eres profesor, no te puedes quedar en solo transmitir conocimiento, porque detrás de cada alumno hay un mundo de problemas, etc. O sea, la psicología también entra. Entonces, yo creo que uno debe ser hasta cierta forma conocedor de muchas cosas, pero solo una no. Y eso es posible ahora porque hay maestrías, ¿no? Puedes tener una profesión, pero hacer maestría en otra, en diferentes, diversas, ¿no? Hoy día no se puede con una sola, no es posible. y en ese momento En ese momento no, tampoco. no lo veía de repente en ese momento necesario porque estaba abocado a una acción, ¿verdad? Sanita. El examen lo van a dejar usar creo que sí, ¿no? La calculadora simple, nada más. La simple, como por la inflación, ¿no? Por lo que es inflación. PBI, por ahí PBI, crecimiento, por ahí que le das una tabla original. Ya. Y ya les comunico que van a hacer la primera sesión. Sí, 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 la primera. Sí, sí. Ay, no sabía que estaba Miguel también. Miguel Vázquez. En la primera sesión del lunes, de 11 a 1 está él, y también de 2 a 4. Ah, ¿no es Fernández? Yo el que tenía era Fernández. No, no, también está, pero él está de 9 a 11. Ah, ya, porque inicialmente los que hicimos para esa vez solamente éramos 3 nada más. No, ahora sí está. Ah, ya, ya. Lo Esa voy a vez no, poner esa y vez no, esa vez no. Voy a incluirlo ahora. Me ha dicho recién. Ah, ya, él dice que esa vez él tomó en la segunda, por eso no entró. Ah, ya, ya. Pero ahora como se ha quedado en la primera, sí. Ya. Ah, ya pues, ya. Lo voy a meter ahí. Ya. Ya, pues si hay más ejercicios. Sí, sí, claro. Ya, gracias. Ya, ahora, disculpa. No, no pasa nada. Se entiende, le puse pausa nomás. Ya. Ya. A ver, hay que seguir entonces. En ese momento usted también se sentía así, o sea, rechazaba este modelo, esta frase de una vida, una sola profesión, cuando recién empezó a trabajar o no. Bueno, esa frase yo no la he escuchado, pero creo que no hubiera estado de acuerdo tampoco en Sí. ese entonces, ¿no? Porque una profesión es se desarrolla en 5 años, pero luego la puedes ejercer durante mucho más tiempo.
Yo creo que eso era más aplicable en los tiempos en el que las personas, o en el caso peruano, la esperanza de vida era más pequeña, ¿no? De repente vivíamos 60 años, 65, 55. En cambio ahora, conforme aumentan las Esperanza de vida. la esperanza de vida por mejoras en la salud, por mejoras en la alimentación, etcétera, entonces al tener más años disponibles podrías ejercer más de una, ¿no? Porque la idea de una sola era para que te vuelvas experto, un perito en eso, y necesitabas años, pero si vas a vivir mucho más tiempo podrías ejercer otra, ¿no? Y sobre todo, creo yo, cosas que sean Claro. afines, ¿no? Por ejemplo, derecho con contabilidad de repente, en el caso de la medicina, con tecnologías que tengan que ver con la salud, etcétera. O sea, creo que sí, no, nunca había estado de acuerdo una a una, ¿no? Creo que muy poco, Claro. ¿no? ¿Qué, ¿Cómo definiría usted el modelo así de vida profesional que usted optó en su vida? ¿Y cómo se siente al respecto de eso? Como Ya, me estoy refiriendo así como que en general para que me, me diga, es como al inicio estaba más como cambiante, después como una meseta en mi modelo de vida laboral y después ya algo más tranquilo, ¿no? ya. Este, Normalmente muchos de nosotros que somos ahora profesores en la universidad no hemos estudiado para ser profesores. Ujú. Hemos estudiado una carrera que la hemos ejercido en el sector privado y que luego decidimos eh, agarrar la docencia, ¿no? Como medio de vida. En mi caso, lo tomé inicialmente por necesidad, pero luego me di cuenta que tenía algo de vocación para eso, sin yo proponérmelo. Y, y poco a poco la, la vida me fue indicando que efectivamente por ahí estaba el camino. ¿Y cómo uno puede llegarse a dar cuenta de esto? Primero porque te gusta. Eso es lo más importante. Haces lo que te gusta. Y sientes que a los que te dirigen también les gusta, te entienden. Entonces eso refuerza la situación docente. Y si encima de eso te pagan bien por eso, entonces te sientes súper bien, ¿no? Claro. O sea, no hay nada como hacer algo que te guste y que encima te paguen bien. Es como jugar pelota para Messi. Ujú. A él le gusta y encima le pagan súper bien, es parecido. Entonces, ahora me dedico a la docencia, pero inicialmente ejercí mi profesión como ingeniero economista en el sector privado, ¿no? Y luego ya lo ejercí de manera en la docencia, que también se podía hacer, cualquier profesión se puede hacer en docencia, pero tiene que gustarte, Claro, entonces usted en general se siente bastante satisfecho. ¿sí? Creo que eso es importante, ¿no? Claro. Porque conozco muchos profesionales, sobre todo en el sector salud creo, que pareciera que no están contentos con su profesión, ¿no? Por el maltrato que te dan, a veces en salud, porque entonces yo digo, escogieron mal, pues, ¿no? Han escogido mal, porque siempre en cualquier servicio que a ti te ofrezcan, tú debes de hacerlo de la mejor manera.
Se ha ¿no? escuchado eso. Entonces, ahí debe haber algún error, ¿no? Se ha equivocado, ¿no? De profesión. Como puedes encontrar médicos brillantes, ¿no? Desde que llegan, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo siento? ¿Cómo? En cambio hay otros que, ni bien tú ingresas, ¿no? Te dicen, ¿ya pagó? O sea, lo primero que te preguntan, tú vienes con un dolor, con algo ahí, pero te preguntan, ¿ya pagó? Pues, sí, sí, ya le pagué. Así. Ya, ¿qué siente? ¿Qué tal? ¿Cómo? Entonces tú dices, disculpen, me voy, o sea, ya has pagado, ¿no? Claro. Cambio de otro, ¿qué tal? ¿Cómo siento? No te pregunta para nada si has pagado, para nada, ¿sí? Se supone, ¿no? Sin embargo, ¿qué tal? ¿Cómo siento? ¿Dolor dónde tiene? A ver si se pone, ¿sí? Por acá, ¿dónde? Siéntese, vamos a ver, no se preocupe, tranquilo, o sea, te da tranquilidad. Entonces dice, uy, ¿desde cuándo está el dolor? ¿No? Pues te puedes morir, o sea, hay médicos y médicos, ¿no? O sea, y así como ese, en varios lugares, ¿no? Pero te hablo de salud, que es a veces un poco el que más destaca, porque uno de una u otra forma siempre va de un centro de salud, ¿no? Que te encuentras con médicos. Y pareciera mentira, pero parece mentira, y a veces uno reniega contra ellos, pero muchos médicos venezolanos tienen un trato brillante, muy bueno. Hasta ahorita no he encontrado uno malo, muy bueno, muy atento. ¿No? Y supongo que son buenos médicos también, ¿no? No lo he comprobado, pero voy al trato que tienen. Es un trato muy bueno. O sea, la conexión que tienen con las personas es bastante importante. Es importante, en salud es importante. Es como un niñito, ¿no? Que esté muy mal. ¿Qué pasó, papito? Tranquilo, ya va a pasar. Eso es muy importante, el contacto humano. Igual en profesor también. Tú vas a tener contacto con alumnos. Tienes que tratarlo bien. Que se sienta confiado en ti y te pueda preguntar. Claro. Si no te tiene confianza, pues, no te va a preguntar nunca. Te va a mirar nomás, te va a escuchar. Mm, Y te va a seguir porque está matriculado, no le queda otra. Pero es importante. Siempre cuando se trata de un servicio, ¿no? La consulta médica, con algún abogado, profesor, ese trato es lo básico, ¿no? es algo clave. Para llegar al resultado. Si no, no se llega, no hay confianza, el abogado no confía. Señor, dígame la verdad, pero tú no confías en el pacto. Si te digo la verdad, me va a sacar más plata. ¿Sabes? Entonces es básico esa conexión, Claro. es básico, muy importante. Entonces, bueno, según estudios, los baby boomers, o sea, la generación a la que usted pertenece, presenta un notable mayor tolerancia a la frustración en relación a lo laboral. ¿Usted qué tan cierto cree es que sea eso en relación a las personas que son de su edad, más o menos? Yo creo que es más un poco la formación que has tenido, ¿no? Ujú. Yo vengo de una universidad nacional, la UNI, una universidad fuerte, una universidad donde va mucha gente a superarse, sabe que la educación es un poco el camino para llegar a la superación, entonces te esfuerzas mucho para eso. Yo, a mí me tomaba 2 horas llegar a la universidad y 2 para venir, son 4 durante 5 años, pero en ese momento no era pesado para mí, porque tenía un objetivo, a dónde quería llegar. Entonces te has formado de esa manera, te ha costado llegar, entonces cuando hay algún tipo de gestación laboral o algo, no te sientes tan mal porque sabes que lo puedes superar o vas a lograr otra cosa. Por lo mismo que te tienes confianza, sabes lo que vales, ¿no? Creo que la cosa va por ahí, ¿no? El saberse valorar, así que ante determinadas circunstancias la superas, un poquito la sobrellevas
porque sabes que vas a superar. Sí me he dado cuenta, y más bien la generación de los jovencitos de ahora, más bien, por eso le llaman algo la generación de cristal, ¿no? Porque cualquier cosita se rompe, ¿no? Entonces, Claro. eso siempre a mis alumnos también les digo, chicos, para ustedes de repente sea un poco complicado esto, pero no superar, por ejemplo, ansiedades, depresiones, cosas, porque se concentran mucho en eso. Te deprimes cuando te vas mucho al pasado, te angustias cuando te adelantas al futuro. Si estás angustiado, no me van a jalar, me van a jalar, no, yo sé que me van a jalar. O sea, la ansiedad, pues, estás preocupado por el futuro, todavía no sabes. O si no, ¿por qué no estuve ahí? ¿Por qué no? ¿Murió tu mamá o algo? ¿Por qué no estuve a su lado? ¿Por qué no de esto? ¿Por qué? O sea, comienzas a ir al pasado. Entonces le digo, quédense acá en el presente. El pasado ya no lo puedes cambiar. El futuro todavía no llega. Y eso es filosofía oriental, ¿no? Tienes que concentrarse en el presente. Y esforzarte, porque si te quedas atrás, estás olvidándote del presente. Y no estás haciendo lo que deberías hacer. Y si eso sucede, eso que dejaste de hacer será pasado. Y ya perdiste un tiempo. Entonces, creo los adultos tienen un poquito esa ventaja, ¿no? Entre comillas, ¿no? No sé si todos, pero creo que en gran parte sí. Por lo mismo que sabes eh, que se puede conseguir otra cosa y sabes cuánto sabes tú, te valoras y no hay mucha frustración ahí. Bueno, entonces, eso fue todo. ¿Eh? Muchas gracias. Sí, nos pasamos un poco. Sí. Pero igual, bastante importante lo que usted me dijo. De verdad, muchas gracias. Ok.